Bienvenidos a esta sección. Para esta temática vamos a analizar cuáles son las características y las descripciones sobre los habitantes de América a partir de los naturalistas del siglo XVIII. Uno de ellos es Cornelio de Poo, que publica hacia 1768 sus investigaciones filosóficas sobre los americanos o memorias interesantes para servir a la historia de la especie humana, y en 1770 su defensa sobre las investigaciones en contra de naturalistas como Pernetti. De Poo menciona que existe una falta absoluta de agricultura, enormidad de selvas y de tierras y planicies en el continente americano. Tesis como las de Poo también eran defendidas por científicos antropólogos como el francés Georges-Louis de Buffon, quien propone, al igual que antropólogos europeos del siglo XVIII, un mapa clasificatorio para la especie humana, basándose en la idea de que el clima, el ambiente, la alimentación y las costumbres transformaban el desarrollo de los seres vivos. Argumentaba incluso que la naturaleza salvaje y bárbara de los nativos americanos era engendrada por el desproporcionado clima y ambiente de América. Como podrás observar con las lecturas de Antonello Gervi, Buffon explica que las especies de animales que se encontraban en América y eran, en ese sentido, inferiores y débiles respecto a las que se encontraban en Europa. En América, explica Buffon de manera muy similar a como lo está planteando de Poo, que no hay animales grandes, como por ejemplo, dice Buffon, podemos encontrar el león o el hipopótamo en Europa. Los cuadrúpedos en América, dice Buffon, son menos numerosos que en Europa. En ese sentido, evidencia para este naturalista que el territorio americano tiene debilidad de naturaleza y de clima. En el caso del hombre, para Buffon expresa que el ser humano se caracteriza a partir de características homogéneas, porque en ese sentido el hombre es una especie originalmente uniforme. Sin embargo, explica Buffon, de manera muy similar como también explicará de Poo, los factores extrínsecos, esto es, aquellos factores circunstanciales o mudables de la naturaleza, propician, dice este antropólogo y naturalista, propician que el progreso o la degeneración de la especie se lleve a un sentido máximo. De hecho, Buffon admite que los factores de alteración promueven la belleza, el progreso o el salvajismo. Así, por ejemplo, afirma que los habitantes americanos, al permanecer sin variación alguna, esto es, sin dominio humano de los medios naturales, que se identifica en ese sentido con el progreso y la civilización, se definen como una subespecie salvaje. Esta tesis también será defendida por el mismo de Poo. Lo mismo que Buffon, Cornelio de Poo declaraba que el estado primitivo de América era evidente, pues no había informe alguno de que los habitantes americanos modificaran su medio natural. Es muy importante comprender estos argumentos de los naturalistas, pues incluso el propio Cornelio de Poo aseguraba que la degeneración de la naturaleza del territorio americano propiciaba que existiera una carencia del uso de un sistema agrícola, ganadero, no había herramientas metálicas o tecnológicas y menos aún el auge de la literatura, las ciencias o las artes. Es decir, para de Poo, incluso América estaba en un estado de salvajismo, un estado fuera de toda consideración de los estados civilizados. El hecho era tan innegable que de Poo aseguraba que el estado de barbarie y salvajismo apenas estaba en desarrollo. De Poo considera, por ejemplo, que los bárbaros e incluso los salvajes de América pueden llegar a degenerarse por el clima de este territorio. Sin un lenguaje consistente, dice de Poo, no existe prueba alguna de que existe una tradición, no hay elementos necesarios para defender incluso el uso de una memoria histórica. Esto va a ser muy importante porque de Poo llega a considerar que incluso los habitantes de América, estos salvajes que él denomina de este modo, tienen una imposibilidad de contar. Dice de Poo, es imposible conocer incluso la edad de los salvajes, porque a unos les faltan los signos numéricos y otros a estos signos llegan incluso únicamente hasta 3 cifras. En esta sección
vas a encontrar dos lecturas principales. Una, el fragmento del término Amérique que desarrolla Cornelio de Pau en la Enciclopedia de Diderot al respecto de las características y las descripciones sobre el continente americano y los habitantes de América. También encontrarás la historia natural, general y particular de Buffon. Te recomendamos analizar de estas dos lecturas la idea de América y de los habitantes, que ambos naturalistas describen y aseveran. Analicemos también las descripciones discriminatorias de este periodo. ¿Qué tanto la ciencia, la biología en auge hacia el siglo XVIII, es decir, el naturalismo, está también aseverando que existen diferentes clases de hombres y en ese sentido hombres que están más cercanos a un estado de degeneración, un estado de salvajismo y seres humanos que están mucho más cercanos a este estado de civilización?